Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en un programa más de Comunícate. En nuestro programa, como lo hemos venido haciendo en estos programas más recientes, hemos dicho que la lectura, como un elemento de comunicación, ocupa un lugar preponderante. Pero además de eso, también con motivo de que el mes de abril que acaba de terminar fue declarado el mes de la lectura, pues hemos estado llevando a cabo algunos programas relacionados con este interesante tema. En días pasados tuvimos algunos invitados que nos permitieron escuchar en sus propias palabras de qué manera ellos se hicieron lectores, por qué leen, para qué leen ellos. Y fue interesante porque si bien hubo personas que están muy relacionadas con la lectura, como algunos bibliotecónomos, también tuvimos personas que por sus profesiones son, digamos, un tanto ajenas propiamente a la lectura de libros literarios. Tuvimos una contadora, tuvimos un ingeniero, tuvimos una profesora de geografía. Así que en esos casos fue interesante que ellos nos comentaran cómo llegaron a ser lectores. Y también tuvimos un caso emblemático que fue el de una ama de casa que pues en su vida se dedicó mayormente a su hogar y a educar a sus hijos, pero también ella nos comentó de qué forma pudo llegar a ser una lectora. Vamos hoy a seguir con este tema que lo hemos llamado los libros y la literatura con las mismas palabras de los escritores. En días pasados, en programas pasados, escuchamos a personas invitadas que nos compartieron su experiencia como lectores y hoy vamos a escuchar con las propias palabras de los escritores o de muchos escritores lo que ellos escribieron y dijeron sobre los libros, sobre la literatura, sobre la lectura. Creo que esto va a ser muy interesante, ya que tiene que ver con la lectura que todos, supongo yo, estamos de acuerdo en que tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y de maduración de los seres humanos. La lectura tiene un gran potencial formativo. Más allá del éxito que puedan obtener los estudiantes con la lectura, también la lectura les proporciona el acceso a la cultura, les desarrolla un sentido estético, les favorece el desarrollo de su personalidad, les otorga también momentos de recreación y de gozo. En ese sentido, la lectura es un gran vehículo para el aprendizaje, para desarrollar la inteligencia, para adquirir cultura y para también educar la voluntad, en la medida que la lectura implica una disciplina, implica un tiempo en que el individuo en la soledad está enfrascado en un diálogo entre un libro, entre un escritor y él mismo. Y en ese sentido, la lectura también desarrolla la imaginación, contribuye a desarrollar la creatividad de los individuos, a que crezca o a que se incremente la sensibilidad, a tener un mayor o un mejor o más amplio vocabulario, y también, desde luego, nos permite conocer el pensamiento de la humanidad, de los grandes de la humanidad, de los grandes pensadores, de los grandes científicos, de los grandes políticos,
de los grandes seres humanos de la humanidad. También nos permite conocer acontecimientos importantes de la historia que sucedieron en determinados espacios, en determinados tiempos de la historia. Nos permite incluso más tener vivencias, tener experiencias imaginarias, pero finalmente son experiencias, y sobre todo nos permite llegar a situaciones que quizás nunca nos tocará tenerlas en la realidad, pero sí nos toca tenerlas y vivirlas en la imaginación. Así que supongo yo que estarán de acuerdo conmigo en que la lectura es algo muy importante para el ser humano, ya que en su infancia, en su juventud, le permite al individuo aprender. No se entiende que alguien pueda aprender si no lee. Si no lee no solamente en un libro, sino en lo más simple, si no lee en el pizarrón lo que el maestro le escribe, si no lee lo que la madre en su infancia le forma con algunos juegos, con algunas letras, en fin, sin la lectura no es posible el aprendizaje. Así que todos estamos de acuerdo en la gran importancia que tiene para todos esta situación de la lectura. Y se dice actualmente, por algunos estudiosos, que la lectura está, digamos, entre comillas, como secuestrada. Y se dice esto porque parece ser que con la televisión, con las computadoras, con internet, con las redes sociales o con tantas aplicaciones que todos los días se están inventando, pues como que hay allí un secuestro de la lectura en este sentido. Lo que nosotros vemos en el cine, en la televisión, en internet, en las redes sociales, prácticamente lo que vemos allí, todo está, como decimos, todo está ya dado, todo está explícito a través de imágenes y de sonidos. En los sonidos posiblemente vaya la palabra, o bien la palabra vaya escrita, pero todo ya está dado allí. No deja lugar a descubrir algo. Es decir, nos dan todo como ya masticado, ¿sí? La imagen, el sonido, pues el staff, los decorados, todo, la música, pues todo eso es algo que ya está todo bien hecho. Si nosotros vemos un programa de 1 hora, seguramente para hacer ese programa de 1 hora, pues trabajaron a lo mejor mínimo 20 personas durante 10 o más horas. Es decir, todo ese equipo de gentes durante todo ese tiempo, utilizando muchos recursos materiales y desde luego también recursos financieros, pues da un producto que es el que nosotros vemos, que ya está todo digerido, todo masticado, para que nosotros simplemente sentados de una manera pues bien cómodos, pues podemos ver eso que ya está todo hecho. Sin embargo, decimos que esta situación secuestra la lectura, porque la lectura es otra cosa muy diferente a esto. La lectura, para empezar, no es esa acción de estar viendo casi pasivamente, aunque ya actualmente con las redes sociales e internet ya no hay pasividad. Allí uno participa activamente, pero finalmente no hay mucho que añadirle. En ese sentido, la lectura, y la lectura aquí puede ser en el mismo internet, puede ser la lectura, por ejemplo, en Facebook o en otra red. La lectura en ese sentido ya
es un acto. La lectura implica que debemos nosotros de imaginar algo. No nos lo están dando allí, sino que de lo que leemos, nosotros a su vez, para poderlo procesar en nuestra mente, tenemos que inventar algo, que imaginar algo. Y sin embargo, la televisión, las películas, todo eso ya no lo dan hecho. En ese sentido, la lectura se convierte realmente en un acto de creación. Nosotros, cuando leemos, necesariamente de allí nos surge algo nuevo. Necesitamos algo nuevo. De allí que, como dicen los escritores, ellos no tienen un solo tipo de lector. Cada lector que lee un libro de un autor es diferente al otro lector. No hay un lector igual al otro. Incluso aunque suponiendo que en un grupo lean en voz alta y todos escuchen esa novela, vamos a poner por caso, los 5 o los 6 que estén escuchando al que lee en voz alta, los 6 están imaginando, están creando diferentes situaciones respecto incluso al propio lector. Y como dicen los escritores, cada lector recrea lo que ellos escribieron. No se reduce a una lectura pasiva, sino que la lectura en sí es un acto activo, aunque eso parece redundante. No hay o no es posible una lectura pasiva. Así que esa es la gran importancia y podríamos seguir abundando a este respecto, pero mejor vamos a entrar a escuchar a los escritores, a muchos de los escritores. Vamos a comenzar a escucharlos, lo que ellos nos dijeron sobre los libros, sobre la lectura, sobre la literatura. Entonces vamos a ir poniendo ante ustedes y comentando una serie de láminas en la que hemos anotado con una letra bastante clara lo que algunos de los escritores más importantes dijeron, y nosotros lo estamos recogiendo para que ustedes lo escuchen y vayan también oyendo nuestros comentarios. Un escritor norteamericano que seguramente ustedes conocen, Bradbury, lo conocen seguramente por su libro que tiene por título Fahrenheit 451, que también se hizo una película. Y en pocas palabras, lo que él narra en esta novela, que es una novela, como se llama, distópica, es decir, una novela que nos refleja una sociedad futura, no deseada. Porque hay libros que nos narran utopías, es decir, es un futuro deseable, pero sí, si hablamos de un futuro distópico, ahí hablamos de un futuro no deseable. Entonces digo que esta novela narra que en una sociedad en la que los libros eran quemados, es decir, de allí el título, los libros arden, se queman a esa temperatura en grados Fahrenheit de 451 grados, que son creo que como 90 centígrados. Entonces, este Ray Bradbury narra cómo los bomberos ya no se dedicaban básicamente a apagar incendios o ayudar en catástrofes, sino su misión, más que apagar, era encender y quemar los libros. Esta es básicamente la historia que narra Ray Bradbury. Es una imaginación, pero nosotros sabemos que históricamente sucedió en algunas sociedades también la quema de libros. Es de recordar cómo en la Alemania nazi pues se quemaban libros que se consideraban que eran opuestos a la ideología racista de los nazis. Igualmente en sociedades totalitarias ha habido quemas de libros que se oponen
a esas concepciones antidemocráticas y autoritarias. Así que en sí, pues sí, aquí hablamos de una novela, pero no eso es todo novelado, ya que en la realidad ha existido. Pero fíjense que Ray Bradbury, después de haber escrito esa novela, después de que se habían ya filmado películas sobre su novela, dijo, fíjense qué interesante lo que dijo, hay peores cosas que quemar libros, dice él. Una de ellas es no leerlos. Fíjense que Ray Bradbury, pues aquí no que se esté arrepintiendo de lo que él escribió, sino que él está diciendo que no hace falta quemar libros, sino con no leerlos es como no es como quemarlos, sino dice él que es peor que quemarlos. Y yo creo que tiene mucha razón, porque si bien estamos rodeados cada día más de libros, es impresionante ingresar uno a una librería y ver la cantidad de libros que todos los días aparecen como novedades. No digamos visitar las bibliotecas, que también están llenas de miles y miles de libros. Es decir, el mundo actual está saturado, está lleno de libros. Para los lectores incluso no deja de ser algo triste el que haya tantos libros, porque uno sabe que jamás en la vida de uno pues va a poder leer yo diría ni la 10ª parte de esos libros, o digamos la 10ª parte de los libros que uno considere buenos libros, porque a lo mejor pues ha de decir gente, y es probable que muchos de esos libros pues no sean realmente libros dignos de leerse, pero eso ya cada persona lo decidirá. Pero decía yo que es triste que para un lector el que haya tantos libros y no poder uno tener el tiempo para disfrutar de esas lecturas. Igualmente, si vamos a una biblioteca, pues es lo mismo. Ahora las bibliotecas, la mayor parte uno mismo va y toma los libros de los estantes, no se los pide uno a una persona. Entonces uno ve allí también en los estantes que uno recorre, ve cientos y miles de libros, pero uno está buscando a lo mejor 2 o 3, ¿verdad? Que ya es mucho. Pero allí también viene la tristeza de decir, tantos libros y no poder leerlos. Es como si uno tiene frente a sí un banquete de guisos exquisitos y uno sabe pues que no va a poder comer todo, va a tener que elegir. Y como decimos, pues cada elección es una renuncia a muchas más situaciones. Si uno elige un libro, pues está renunciando a los demás. Claro, uno puede leer 2 o 3 al mismo tiempo, no al mismo tiempo exactamente, pero en forma consecutiva, pero nunca uno podrá probar, digamos, todos los libros, ni tampoco todos los guisos ante una situación. Así que esto venía para decirles a ustedes de que Ray Bradbury ya se daba cuenta de que aunque en el mundo haya muchos lectores, pues ya no hace falta quemar los libros, sino simplemente con no leerlos es peor que quemarlos. Esto fue lo que Bradbury nos comentó sobre los libros. Un escritor español más antiguo, porque Bradbury pues es un escritor contemporáneo, si bien ya murió, pero es contemporáneo. Uno antiguo, Francisco de Quevedo, un escritor español, nos dijo de los libros, dice, hay libros cortos que para entenderlos como se merecen se necesita una vida muy larga. Aquí Quevedo nos está diciendo que los libros no son buenos o no son mejores por su tamaño o por su extensión, porque dice él que puede haber libros cortos, pero que para entenderlos tendamos que
dedicarles una vida muy larga. Es decir, aquí está diciendo él que hay libros muy buenos y que hay libros tan buenos que ameritan toda una vida. Allí seguramente él pensaba ya en algunos libros clásicos que uno nunca va a acabar de leerlos, no porque no termine uno, sino porque va a estar releyéndolos constantemente. En español, un libro que todos sabemos que jamás se terminará de leer es Don Quijote de la Mancha. Será un libro que durante toda la vida podrá uno estarlo releyendo, y desde el punto de vista de un libro de carácter religioso, pues la Biblia es otro libro que jamás se terminará de leer, porque será siempre una referencia. Hablando de esto, ligamos con lo que dijo Jorge Luis Borges de los libros. Dijo Borges: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Como ven, Borges fue bibliotecario gran parte de su vida, y él era tan feliz en esa biblioteca. Él leía tanto, también escribió mucho, pero él siempre dijo que a él no lo juzgáramos por lo que había escrito, sino por lo que había leído. Entonces él era un gran lector, era un amante de los libros, y por eso dijo él que siempre imaginó que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Imagínense, él seguramente ya en sus últimos días ha de haber estado feliz porque él sabía que ya no podía estar aquí en este mundo, que ya no podía estar más en la biblioteca de Buenos Aires, donde pasó gran parte de su vida, pero quizá él se imaginó que iba a llegar a otra gran biblioteca, y si él tenía fe, pues iba a pensar, o pensaba, que allí iba a estar por toda la eternidad. Un escritor, o más que escritor, un científico, un gran inventor norteamericano, Benjamin Franklin, dijo que carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Es decir, él no entendía que alguien pudiera solo carecer, por ejemplo, de alimentos, de carne, de maíz, de frijol, de pan, sino que él decía que para él carecer de libros propios, él se refería a libros, no libros de la biblioteca o libros de mi amigo, sino libros propios. Para él eso es el colmo de la miseria. Aquí le está dando un gran valor, como ven ustedes, al tener libros. Claro, él decía tenerlos para leerlos, ¿sí? Ya veremos que también algunos escritores se han referido a los libros como adorno, pero de momento él se refería a que la miseria en su máxima expresión sería carecer de libros propios. Y no lo puso en la frase, pero se refería a tener esos libros para leerlos. Un muy amigo de Jorge Luis Borges, que fue un escritor también de la Argentina, Adolfo Bioy Casares, él dijo: creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros. Fíjense qué interesante lo que escribió Bioy Casares, diciendo que él cree que su amor a la vida, él tenía un gran amor a la vida, se lo debía a que amaba a los libros. Como que nos quiso decir que de lo que él leyó fue obteniendo maneras, ideas, imaginando situaciones que lo llevaron a amar la vida. Yo creo que es muy interesante esto que nos legó él. Un escritor también de español, no tan antiguo, este escritor fue del siglo XX, fue de lo que se llama
la generación del 98, así le llaman a un grupo de escritores españoles de principios del siglo XX. Miguel de Unamuno dijo que cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Aquí Unamuno nos está diciendo que el que lee poco, o al que lee poco, le hace daño lo que lee. Es decir, nos está diciendo que hay que leer mucho, porque si leemos poco, nos puede hacer daño lo que leemos. Como que está haciendo una comparación con el alimento. Si nosotros comemos poco y después comemos mucho, corremos el riesgo que nos haga daño esa comida por ser mucha, ya que nuestro organismo estaba acostumbrado a comer poco. Entonces, en este sentido, yo entiendo que Unamuno dice que el que lee poco o el que menos lee, le hace daño leer mucho. Y también como que nos está diciendo que hay que ir como en un gradiente, es decir, leer poco y luego más y más, como que no sea que uno quiera devorar los libros de una vez por todas, porque se corre el riesgo de tener una intoxicación, sino que hay que ir por grados, por niveles, poco, del 1 al 2, al 3, al 4, etc. Una editora de la familia Tusquets, una editorial, como ustedes saben, actualmente de las más importantes, Tusquets Editores, dice algo muy interesante, muy curioso, más interesante y curioso, pero también que es decepcionante. Dice ella que dejas libros en el coche y nadie te los roba, aunque esté abierto. Fíjense, aquí en México y en todas las grandes ciudades recomiendan que lo que uno lleve, su bolsa, su cartera, pues en primer lugar que no se vea, que los de fuera no la vean, porque se corre el riesgo de que se la quieran quitar. Y segundo, pues también dicen que lo que uno lleve, pues cierre bien el coche y no se vea. Sin embargo, ella dice, como diciendo, bueno, el libro es algo muy grande, muy bueno, pero pues a la mayoría de la gente no le importa. Y tanto que dice que si ella deja libros en el coche y no te los roban aunque esté abierto. Esto, pues sí, da una idea, desafortunadamente, una idea, pues, que deja mucho que desear de los seres humanos, que, pues, realmente muchos no aprecian los libros. Y no nos referimos a los libros solamente en papel, a los libros que son objetos físicos, que es papel, que es tinta, que es cartón, que es fotografías, etcétera. Desde luego, texto. Esto es un libro físico. No nos referimos solamente a esto, ya que la lectura no nos referimos solamente a leer estos libros. Lo importante de un libro no es en lo que está el texto. Aquí lo importante no es que sea bonito por la foto, por el color, por el papel, sino lo que vale de este libro es el contenido del texto. Y este contenido aquí viene así, pero también puede estar, por ejemplo, hay audiolibros, que son libros que un buen actor graba y uno los puede escuchar, y entonces allí están en el sonido. O bien actualmente los libros electrónicos,
que pues están así, no se ve nada, solamente los puede uno leer en algún dispositivo, puede ser en una tablet, desde luego en la computadora, o también hay dispositivos especiales para leer. A eso nos referimos en los libros. En ese sentido, Jorge Luis Borges también se refería a los libros de una manera muy interesante. Dijo que de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás, dice, son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, que son extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Como ven, obviamente, cuando escribió esto Jorge Luis Borges, pues estos eran los libros que había. No había audiolibros, no había libros electrónicos, entonces él se refería a estos libros. Entonces él dijo, el libro, a diferencia por ejemplo, de un telescopio, pues el telescopio nos permite, es una extensión de la vista, nos permite ver muy lejos. Decía también, el teléfono nos permite, lo que dice su nombre, un sonido lejano. Podemos hablar, es una extensión de nuestra voz, el teléfono. Y desde luego la espada, dice, es una extensión del brazo. Pero, dijo Borges, pero el libro, dice, pues no es una extensión de nada del cuerpo. No es una extensión. Dice, el libro es una extensión de la imaginación, de la memoria. Es decir, se refería, obviamente, al contenido. ¿Sí? Claro, pues un libro puede ser una extensión del brazo si uno con el libro quiere matar una mosca, ¿verdad? Si no tiene periódico, pues a lo mejor con el libro la mate. Ahí fue una extensión, pero no fue ya el contenido del libro, fue pues el cartón, el papel. Así que fíjense qué interesante esta reflexión de Jorge Luis Borges sobre lo que es el libro. Y refiriéndonos a lo de quemar libros, una persona que realmente yo no sé decirles quién es, se llama Julio Lasso Barriola. Yo busqué algo y pues no me dieron razón de él. Este señor dijo que el desalmado que quema un libro, es decir, el que va a quemar un libro, dice él, ya había quemado antes su alma. Entonces él quiere decir que para él es un acto muy deleznable el quemar libros. Pero como dijo Ray Bradbury, pues no importa quemarlos, con no leerlos es peor que quemarlos, dice él, no leerlos. Otra persona que también no tengo yo referencias de él, que se llama Miguel Ángel García Herrera, dice que el diablo no sabe más solo por viejo. Te aseguro que tiene varios libros en la estantería del infierno. Ya ven que se dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Hay un refrán así que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pues este señor, para darle un lugar, o darle el lugar que los libros se merecen, dice él que el diablo no sabe solo por viejo, sino que seguramente tiene varios libros en la estantería del infierno. Quiere decir que este señor supone que el diablo tiene una biblioteca en el infierno, ¿sí? Jorge Luis Borges también dice sobre el libro que el mundo, según Mallarmé, existe
para un libro. Según Bloy, somos versículos o palabras o letras de un libro mágico. Y ese libro incesante es la única cosa que hay en el mundo. Es mejor dicho, el mundo. Es decir, Borges, en pocas palabras, nos dice que cada libro es el mundo, es un mundo. Y creo que tiene mucha razón. Y aquí tenemos una frase consignada como de Salomón en la Biblia, que dice que el hacer muchos libros no tiene fin, y el aplicarse mucho a ellos es fatigoso a la carne. Pues esta frase como que nos dice que no es mucho lo que hay que leer, sino que hay que leer poco pero bien. Así interpreto yo esta frase de Salomón. El filósofo francés Jean-Paul Sartre, que como saben fue un filósofo existencialista, su obra, pues por excelencia, es El ser y la nada, y aquí pues esta frase refleja ese pensamiento en cierta forma nihilista de Jean-Paul Sartre. Dice: el mundo podría existir muy bien sin la literatura, e incluso, dice, mejor sin el hombre. Pues esto dice Jean-Paul Sartre, pero desde luego, pues los que pensamos diferente a él y los que vivimos en la actualidad, pues no pensamos de la forma como él llegó a pensar, quizás como consecuencias de la posguerra mundial. Él le tocó vivir esa guerra, y yo creo que eso lo llevó a pensar lo peor de la humanidad, puesto que fue observador directo de todo lo mal que fue esa guerra. Una escritora norteamericana, Louisa May Alcott, que escribió una novela pues muy conocida que se llama Mujercitas, ella dice que es un buen libro aquel que se abre con expectación, es decir, uno está esperando lo que va a leer de ese libro y se cierra con provecho. Dice ella, que es un buen libro, el que nosotros estamos deseando leer, tenemos ganas de leerlo, y al terminarlo estamos satisfechos porque nos fue provechoso. Como les digo, esta escritora fue del siglo XIX y su obra fundamental fue Mujercitas. Baltasar Gracián, que fue un escritor español del siglo de oro, es decir, del siglo más o menos siglo XVII, ya que él vivió de 1601 a 1658, él dijo que se estiman algunos libros por la corpulencia, como si se escribieran para ejercitar ante los brazos que los ingenios. Es decir, dice que algunos en sus tiempos pues les gustaban los libros grandes, pesados, y él dice que parece que querían como ejercitar sus brazos y no su ingenio. Es decir, también nos está diciendo, en cierta forma, que el tamaño o el peso de un libro no importa mucho, sino realmente el contenido, y en la medida que nos ayude a desarrollar nuestro ingenio. Otro escritor norteamericano, Edgar Allan Poe, que todos sabemos que fue un escritor pues de historias de terror, básicamente, dijo que la enorme multiplicación de libros de todas las ramas del conocimiento es uno de los mayores males de nuestra época. Fíjense qué interesante. Él, si viviera actualmente, pues no sé qué diría, pero él ya le tocó, pues en el siglo XIX, pues le tocó comenzar a ver que se publicaban muchos libros. Desde luego, pues ya hacía mucho que había imprenta, había librerías, había editoriales. Entonces él decía
que para él era muy mal que se publicaran tantos libros. Yo pienso que seguramente los dijo por lo que yo comentaba al principio, porque él veía que había libros pues de todas las ramas del conocimiento, y él, yo creo que decía, bueno, pero es un mal porque pues ¿quién los va a poder leer? No todos los vamos a poder leer. Entonces él lo consideraba como un mal, como un desperdicio. La escritora también norteamericana, que también fue directora de cine, hizo muchas películas, Susan Sontag, ella dice: la literatura es libertad. Yo creo que es una frase muy breve y muy contundente, en la medida que si uno lee, en esa medida uno va logrando tener un pensamiento autónomo, uno va adquiriendo una mentalidad crítica, uno va teniendo pensamientos alternativos a lo que escucha o uno lee en los periódicos o escucha en radio y televisión, porque uno se forma un criterio propio, es decir, no se guía uno, no se deja uno llevar por lo que otros dicen y otros gritan, sino que uno, al leer, se le va formando, se le va desarrollando ese criterio, puesto que uno al leer tiene acceso al pensamiento de otros muchos, uno conoce muchas historias, uno conoce muchas situaciones que suceden o sucedieron en el mundo. Otra escritora, Helen Keller, también norteamericana del siglo XIX y XX, ella finalmente fue ciega y fue sorda. Entonces ella decía que la literatura es mi utopía. No hay barrera de sentidos que me pueda quitar este placer. Los libros me hablan sin impedimentos de ninguna clase. Ella, no obstante que tenía discapacidad, gracias a una gran maestra que tuvo y a que tenía quien le leyera, dijo que no hay barrera a los sentidos que le quitara el placer de la lectura. Decía que los libros le hablaban sin impedimentos de ninguna clase. Otro gran escritor europeo, Franz Kafka, dijo que la literatura es siempre una expedición a la verdad. Es algo relacionado con lo que comentábamos anteriormente, de que la lectura nos va a permitir descubrir muchas verdades, o las verdades que muchos proclaman, y en ese sentido uno va a lograr su verdad, porque quizás no existe una verdad absoluta, sino que uno va logrando su verdad, y eso en gran medida se debe a la lectura. También Jorge Luis Borges nos dijo que la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Es decir, si uno lee un libro, uno allí comienza, podemos decir, a soñar, pero no un sueño libre, sino es un sueño que nos va dirigiendo el que escribió ese libro. Un escritor español, Pío Baroja, también de parte del siglo XIX y XX, dijo que la literatura no puede reflejar todo lo negro de la vida. La razón principal es que la literatura escoge y la vida no. Entonces aquí nos dice él que en la vida, desde luego, hay situaciones muy negras, y que la literatura no puede reflejarlo todo, porque dice que la literatura o el que escribe puede elegir qué escribir y qué no escribir, y la vida no, la vida lo contiene. Pues en este sentido yo creo que nos está diciendo que, en otras palabras, que la realidad supera o llega más allá que la imaginación. El que escribe siempre escribe imaginándose algo, aunque parta de hechos reales, él los hace imaginarios.
Y en ese sentido decimos, y yo creo que es la verdad, que la realidad es más negra, es más cruda que la mejor o la peor de las imaginaciones. Otro escritor, o más bien un historiador inglés llamado Thomas Carlyle, que vivió en el siglo XVIII y XIX, él, fíjese, desde el siglo XIX decía que la verdadera universidad de hoy, es decir, del siglo XIX, de 1850 y tantos, decía él, decía la verdadera universidad de hoy es una colección de libros. Pues yo creo que lo que él dijo en el siglo XVIII, ahora en el siglo XXI, está plenamente comprobado, ya que actualmente con la gran red de Internet, pues el ser humano puede tener acceso a mucha información, ya no a una colección de libros, sino a miles de documentos, miles de informaciones. Desde luego hay informaciones de todo tipo, habrá informaciones verídicas, habrá informaciones pues que son falsas porque los que las hacen a propósito así las realizan, pero no cabe duda que esto que dijo él en el siglo XIX es muy real y cada vez más, porque en realidad el contenido de la información que por ejemplo hay nada más en el navegador Google, por mencionar uno, pues es allí sí realmente una información que nadie, aunque se pasara su vida entera frente a una computadora, podría tener acceso a la misma. La escritora Ana Frank, que escribió el diario de todos sus años que estuvo escondida, ella dijo que las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Es decir, ella dice que como ella estuvo encerrada, estuvo oculta, para ella era invaluable el contar con libros. Y dice que los que tenemos libros y que libremente podemos acceder a ellos, no los valoramos. Eso dice ella. Yo creo que lo dijo al salir a escribir su libro, ha de haber dicho, bueno, pues si yo saliera de este encierro, seguramente pues sería la más feliz porque tendría la libertad de leer lo que ella quisiera. Otro escritor, también inglés, dice que Henry David Thoreau dice que leer los buenos libros primero, lo más seguro es que no alcance a leerlos todos. Tenía él mucha razón. Es decir, y esto se aplica más actualmente, leer los buenos libros primero, ya que lo más seguro es que no alcancemos a leerlos todos. Bueno, no más seguro, aquí es totalmente seguro. Ahora, ¿cuáles son los buenos libros? Pues ahí sí tendríamos que dedicar un programa, porque es bien interesante que constantemente se hacen las listas de los mejores libros, las listas de los libros más leídos, las listas de los libros más vendidos, las listas de los libros que debiera uno de leer antes de morir. Es decir, sería muy interesante, y quizá lo hagamos, de dedicarle al menos un programa a revisar cuáles serían o cuáles son los que consideran los libros buenos. Aunque el libro bueno será el que, por último, los que leemos, digamos que ese libro fue el mejor para nosotros. Un rey de Inglaterra, que fue Ricardo Corazón de León, así se le llamó al rey Ricardo I de Inglaterra, que él vivió allá por el siglo XII,
entre 1157 y 1199 fue su vida, y fue rey como 10 años. Él dijo, este rey de Inglaterra: los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Fíjense qué interesante lo que dijo el rey Ricardo Corazón de León. Eso pues lo podemos suscribir todos. Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Se decía en la Biblia que la verdad nos hará libres. Pues yo creo que lo que dice Ricardo Corazón de León en cierta forma está basado en eso, de que el pensamiento nos puede hacer libres. Un escritor israelí contemporáneo, pues él todavía vive, dijo que los libros me permitieron conocer tierras de nadie vertiginosas, comarcas de sombras entre lo permitido y lo prohibido, entre lo legítimo y lo excéntrico, entre lo normativo y lo bizarro. Como ven aquí, Amos Oz, este escritor israelita, pues dice que los libros realmente le permitieron, en otras palabras, conocer el mundo, conocer la realidad. Un escritor chino que pues es contemporáneo, vivió sobre todo en el siglo XX, aunque nació en el siglo XIX, fue nominado varias veces al premio Nobel, Lin Yutang. Él dijo que los libros no deben clasificarse nunca. Clasificarlos es una ciencia, pero no clasificarlos es un arte. Como que dice él que los libros no hay que escogerlos y dividirlos y como ordenarlos para decir cómo los voy a ir leyendo, sino que él dice, pues los libros hay que, como decir, tenerlos al frente e irlos abordando como vayan siendo. Porque dice él, si se van a clasificar, es decir, si quiero yo tenerlos como debe ser, como en una biblioteca, pues mínimamente utilizaría el método Dewey, aunque ya hay otros más modernos, pero habría que organizarlos bien. Pero dice él que mejor no clasificarlos, sino tenerlos al frente e irlos leyendo poco a poco. Un escritor francés, Michel de Montaigne, que fue un filósofo, fue un humanista francés del siglo XVI, él dijo que los libros son el mejor viático que he encontrado para este humano viaje. Como diciendo él, en el viaje que me tocó estar en este mundo, lo ha de haber dicho ya cerca de la muerte seguramente, dice, el libro fue mi mejor viático para este viaje. Otro francés, otro filósofo y científico, Blaise Pascal, dijo, los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando hemos leído alguna novela, algún cuento, algunos hemos pensado que yo también pude haber escrito este libro. Y más, uno a veces dice que nos hubiera gustado haber escrito ese libro. Allí no es que pudiéramos haberlo hecho, sino que nos hubiera gustado escribir ese libro porque nos gustó tanto que decimos, me hubiera gustado escribir ese libro. Albert Camus, un novelista francés contemporáneo del siglo XX, dice, los que escriben con claridad tienen lectores, los que escriben oscuramente tienen comentaristas. Pues es muy cierto. Los que leemos algo claro, pues lo gozamos, lo leemos con gusto. Y aquello que está muy oscuro, pues son los comentaristas, los críticos literarios, los críticos de libros, los que nos permiten saber. Pues se nos ha terminado el tiempo, espero que haya sido de interés esto que estuvimos comentando. Esperamos continuar con esto y pasar a temas relacionados con la lectura. Buenas noches, les agradecemos
su compañía y los esperamos la próxima semana. No, termino diciéndoles que, como ustedes saben, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y ASTL.tv están televisando unos foros de propuestas de los candidatos a jefes de la delegación. El día 6, mañana, se pasa el de Gustavo Madero, el 7 de Iztacalco y el 12 de Iztapalapa. Esto pasa por ASTL a las 6 de la tarde para los que gusten ver las propuestas que tienen los candidatos a jefes delegacionales. Buenas noches.